En medio del ruido del mundo, debemos proteger nuestra atención y enfocarnos en lo que realmente importa: Jesús. Descubre cómo la parábola del sembrador nos revela lecciones vitales para cultivar un corazón receptivo. Hay tanto en la sociedad, la cultura y las relaciones que intentan luchar por nuestra atención y separarnos del dueño de nuestras vidas. Cada día que crecemos debería ser una oportunidad para acercarnos más y estar más unidos a Jesús. Aún así, no se puede negar el hecho de que siempre hay algo o alguien a nuestro alrededor que quiere apartar nuestra mirada de Dios, quien debería ser la prioridad en nuestras vidas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, como se menciona en Mateo capítulo 6, versículo 33. Habrá ofensas, placeres o deberes que intentarán desviar nuestra atención de los asuntos de Dios y del reino. Jesús describe este dilema en la parábola de la semilla. La genialidad de las parábolas de Jesús radica en que se basan en las experiencias cotidianas de sus oyentes. Esta primera parábola utiliza la historia de un agricultor que salió a sembrar su semilla, ya que la mayoría de los oyentes de Jesús cuidan sus propios campos y jardines o atienden los campos de sus propietarios. Están bien versados en habilidades agrícolas, como se menciona en Mateo capítulo 13. Ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Se reunieron grandes multitudes a su alrededor, y él subió a un barco y se sentó en él mientras toda la gente permanecía en la orilla. Luego les contó muchas cosas en parábolas, diciendo que un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en lugares pedregosos, donde no tenía mucha tierra. Se levantó rápidamente porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenían raíces. Otra semilla cayó entre espinos que crecieron y ahogaron las plantas. Pero otra cayó en tierra buena y dio fruto, 160 o 30 veces lo sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron por qué hablaba al pueblo en parábolas. Él respondió que a ustedes se les ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, aunque viendo, no ven, aunque oyendo, no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oirán con los oídos, pero no entenderán. Verán con los ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanaría. Pero dichosos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Os digo que muchos profetas y personas justas ansiaron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Escuchad entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje sobre el reino y no lo comprende, el maligno viene y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es la semilla sembrada junto al camino. La semilla que cae en terreno pedregoso se refiere a alguien que escucha la palabra y la recibe con alegría, pero como no tiene raíces, solo dura poco tiempo. Cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra, cae rápidamente. La semilla que cae entre espinos se refiere a alguien que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la engañosa riqueza ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Pero la semilla que cae en buena tierra se refiere a alguien que oye la palabra y la comprende. Este es quien produce una cosecha que da 100, 60 o 30 veces lo sembrado.
¿Cuál es el estado de tu corazón, tu tierra? Todos podemos desarrollar algunas espinas o acumular algunas piedras de vez en cuando. Nuestro corazón, aunque sea tierra fértil, puede dar generosamente a los necesitados, pero aún tener parches espinosos o pedregosos que sofocan el tiempo para alabarle o realizar actos de servicio que se nos presentan. El suelo fértil del corazón puede estar rodeado de un camino endurecido de intolerancia o un temperamento implacable. Hay 4 lecciones que podemos extraer de esta parábola. En primer lugar, escuchar. La semilla es arrebatada cuando alguien oye el mensaje sobre el reino y no lo comprende. El maligno viene y arrebata lo sembrado en su corazón, como se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 19. Escuchamos sermones, podcasts, leemos devocionales y libros, pero ¿qué tan atentos estamos? ¿O solo buscamos superficialmente para obtener información que nos sirva? Muchas personas escuchan, pero ¿quién está realmente escuchando? En segundo lugar, recibir la semilla sin raíces. La semilla que cayó en terreno duro nos recuerda que es fácil emocionarse con Cristo hasta que consideramos cambiar nuestra vida. Tenemos la oportunidad de recibir el regalo de salvación, gracia, perdón y fortaleza de Cristo, pero debemos aceptarlo completamente, lo que implica una transformación completa desde adentro hacia afuera. En tercer lugar, enfocarnos. La semilla entre espinos nos muestra que la distracción sofoca la fructificación. En cuarto lugar, responder. La semilla en buena tierra nos indica que una buena cosecha es el resultado del trabajo y la lluvia. Podemos controlar la parte del trabajo, pero no el clima. Nuestra fe resulta de hábitos disciplinados, como la oración, confesar pecados y leer la Biblia y confiar en Dios. Continuamos escuchándolo, reconociendo que no podemos controlar cada elemento en este planeta y teniendo fe en Dios. La bondad, porque Satanás está empeñado en torcer cada lenguaje y situación relacional en una falsedad. La Biblia nos anima a capturar cada pensamiento. No es fácil seguir a Cristo. El conflicto es físico, mental y espiritual. Debemos recordar la paz, libertad, perdón, gracia y amor de Cristo. Pero es fácil distraerse. La guerra de Satanás contra la palabra no se limita a la primera audición. Incluso después de que una persona ha escuchado y recibido la palabra con alegría, Satanás hace todo lo posible por arrebatársela y conducir a la persona hacia la infructuosidad y el desastre. Será mucho más fácil romper las regiones compactas y erradicar las espinas y rocas si mantenemos nuestra tierra del corazón bien arada con su palabra. Aunque llegue el punto en el que estemos separados de todo en este mundo, debemos aferrarnos fuertemente a Dios y rechazar ser arrancados de su lado, porque solo Él es nuestro todo en todo y la fuente de nuestra vida. Podemos pretender o actuar como si no lo necesitáramos, pero en lo más profundo siempre anhelaremos por Él. Hechos capítulo 17 versículos 27-29 señala que Dios hizo esto para que lo busquemos y tal vez lo alcancemos y lo encontremos, aunque no esté lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. Por lo tanto, ya que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como oro, plata o piedra, una imagen hecha por diseño y habilidad humanos. La voluntad de Dios es que seamos espiritualmente maduros y plantados sólidamente en nuestra relación con Él, ya sea que el sol esté brillando o la lluvia esté cayendo, para que no nos derrumbemos como un mazo de cartas cuando sople el viento. Cuando estamos firmemente establecidos en Dios, con nuestras raíces tan profundas en Él, hacemos más difícil que el diablo introduzca cualquier cuña en nuestra relación con Dios. Estar arraigados y fundamentados en Cristo debe ser nuestro objetivo, tal como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 6-10. Así pues,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Asegurémonos de que nadie nos tome cautivos con filosofías huecas y engañosas, que dependen de tradiciones humanas y fuerzas espirituales elementales de este mundo, en lugar de depender de Cristo. Por eso, nuestro enfoque debe ser siempre Jesús en todo momento y en cada punto. Recordemos cuando Jesús corrigió a Marta por ocuparse con cosas que no eran tan importantes como la palabra de Dios, a diferencia de María, que estaba tan enfocada. Lucas capítulo 10, versículos 38-42. Mientras Jesús y sus discípulos estaban en el camino, llegaron a un pueblo donde una mujer llamada Marta le abrió su hogar. Había una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor, escuchando lo que él decía, pero Marta estaba distraída por todos los preparativos que debían hacerse. Se acercó a él y le preguntó: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el trabajo? Dile que me ayude». El Señor respondió: «Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo unas pocas son necesarias, o solo una. María ha elegido lo mejor, y eso no le será quitado». Cuando estamos tan estrechamente unidos a Dios y lo amamos con todo lo que está en nosotros, hacemos más difícil una separación. Por eso, uno de los mandamientos centrales de la Escritura es amar a Dios en su totalidad. No porque Dios no pueda vivir sin nosotros, sino porque nosotros no podemos vivir sin Él. Josué capítulo 22, versículo 5. Pero cuidaos de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os dio. Amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, seguir adheridos a Él y servirle de todo corazón y de toda alma. Este mandamiento se repite en el Nuevo Testamento para confirmar que no desapareció con las antiguas leyes. Marcos capítulo 12, versículo 33. Amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Pablo fue un hombre que aprendió a permanecer con Dios, sin importar lo que estuviera sucediendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en la predicación del Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y animarlos en su fe, de modo que nadie se viera perturbado por estas pruebas, pues saben muy bien que estamos destinados a ellas. De hecho, cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a ser perseguidos, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, no pudiendo soportarlo más, envié a saber acerca de su fe. Tenía miedo de que de alguna manera el tentador los hubiera tentado y que nuestros trabajos hubieran sido en vano. Pero ahora que Timoteo ha venido a nosotros desde ustedes y nos ha traído buenas noticias acerca de su fe y amor, nos ha dicho que siempre nos tienen buenos recuerdos y que anhelan vernos, al igual que nosotros también anhelamos verlos. Por lo tanto, hermanos, en toda nuestra angustia y persecución, nos hemos sentido animados por ustedes a causa de su fe. Porque ahora vivimos, si ustedes se mantienen firmes en el Señor, ¿cómo podemos agradecer lo suficiente a Dios por ustedes en recompensa por toda la alegría que tenemos en la presencia de nuestro Dios debido a ustedes? Noche y día oramos con suma insistencia para poder verlos de nuevo y suplir lo que falta en su fe. Nuestro Dios y Padre mismo y nuestro Señor Jesús allanan el camino para que podamos venir a ti. Que el Señor haga que vuestro amor crezca y se desborde unos a otros y hacia todos, así como el nuestro hacia ustedes. Que fortalezca vuestros corazones
para que sean irreprochables y santos en la presencia de nuestro Dios y Padre, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos.